ya no era tan solo una fotografía, esa imagen que suele provocarnos sueños y deseos al verla, el de decirnos en silencio, alguna vez estaré allí. Sin embargo, las palabras tienen energía, el tiempo pasa y miren, ahí lo tienen. Acompañados del monumento líquido más importante de Ginebra en Suiza, conoceremos esta ciudad global, financiera y diplomática, pero nuestra misión más importante será aprender cómo se protegen nuestras creaciones e invenciones en el mundo. La experiencia empieza con 4 colegas periodistas. Hemos tenido un viaje largo, pero creo que estamos contentos y motivados para hacer una buena pasantía. Tengo la suerte de compartir una experiencia muy agradable con un equipo de periodistas que venimos para una capacitación sobre propiedad intelectual. Por supuesto, con esos conocimientos aportar también a lo que es el desarrollo del Perú y cómo nosotros podemos contribuir con la información. Miguel Infantes, otro de nuestros colegas, nos ayuda a leer el mapa para llegar a la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desde el bus percibimos que de la bulla ya no queda un solo rastro. El silencio parece ser un código de respeto. Ginebra, república independiente hasta 1798 y adherida a la Confederación Suiza en 1815, es la ciudad que alberga el mayor número de organizaciones internacionales y tiene 45 comunas, lo que entenderíamos como distritos en territorio peruano. Empecemos y aprendamos. En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se protegen los conocimientos tradicionales que se relacionan con las invenciones. Cuando hablo de conocimientos tradicionales estoy hablando de los conocimientos que han desarrollado los pueblos indígenas, básicamente. En algunos lugares, en Perú los conocemos como pueblos indígenas, en otros países hay otros términos, ¿no? Y en otros países incluso no hay pueblos indígenas, hay solamente comunidades locales o hay etnias. Pero bueno, en el caso de Perú, son los conocimientos que han desarrollado los pueblos indígenas, básicamente por el hecho de vivir en contacto con la naturaleza y de buscar soluciones a sus problemas en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, alguien se enfermaba, no tenían una farmacia al lado, sino que su farmacia de alguna manera era la selva o era el jardín que tenían en casa, y ahí buscaban plantas y aprendieron a usar estas plantas para curar enfermedades. Querían teñir la ropa, también buscaban plantas para teñir la ropa. Las técnicas de agricultura y las técnicas de irrigación son consideradas en este grupo, incluso los conocimientos tradicionales relacionados al cambio climático. Estamos hablando de proteger el contenido de estos conocimientos, digamos la idea detrás de estos conocimientos, ¿no? A ello se suman las expresiones culturales tradicionales, cercanas a la línea de los derechos de autor. Acá lo que buscamos proteger son expresiones de la cultura. ¿Cuáles son expresiones de la cultura? Pueden ser las danzas, pueden ser la música tradicional, pueden ser también diseños indígenas, por ejemplo, ¿no? Los diseños pueden ser expresiones culturales tradicionales, la artesanía puede ser una expresión cultural tradicional. Entonces, cualquier forma de manifestación o de expresión de la cultura se considera expresión cultural tradicional. Pero, ¿por qué la organización se interesa en estos temas? Pero ahora ya es generalmente aceptado que son creaciones intelectuales, son creaciones de la mente humana, así que como es una invención, así como es una obra que se protege por derechos de autor, así como es una marca, todas esas son creaciones de la mente humana, son creaciones intelectuales. Las creaciones intelectuales se protegen a través de la propiedad intelectual. Eso es una nueva forma, digamos, de creación intelectual o de creación de la mente humana. Cuando empezaron a surgir nuevas tecnologías como las entidades de radiodifusión, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual crearon el Convenio de Roma, puesto que había que incluir a las entidades de radiodifusión e ir reconociendo sus derechos relacionados a los derechos de autor, como el de comunicar a un público. Y para proteger estos nuevos beneficiarios del uso no autorizado
de su señal o de su obra como la fijación en un CD. En el comité permanente, actualmente se discute la definición de lo que es o debería ser una entidad de radiodifusión. Porque hoy en día todo el mundo puede hacer una difusión. Con una antena podemos transmitir aquí en webcasting fácilmente. Somos una entidad de radiodifusión, por eso merecemos la protección. Entonces, todos esos puntos estuvimos discutiendo esta semana en cómo encontrar un equilibrio para un tratado para proteger contra estos usos no autorizados. Mientras tanto, los derechos de artistas e intérpretes audiovisuales fueron incluidos en el Tratado de Beijing firmado en el año 2012. Otro instrumento internacional es el Convenio de Berna, del que Perú forma parte, que otorga una protección automática a los derechos de autor de obras literarias artísticas. Los países que crearon el Convenio de Berna impusieron 3 principios básicos. Uno es el trato nacional. Es un autor peruano, cuando va a Francia, tiene el mismo tratamiento que un autor francés, y viceversa. La segunda es la protección automática o protección sin registro. Es que no se puede imponer ninguna condición como registro o procedimiento formal para que uno pueda obtener su derecho de autor. La tercera es la independencia de la protección. Hagamos una parada. Estamos en la Plaza de las Naciones Unidas, donde destaca esta enorme silla rota. Es un monumento construido en agosto de 1997 con 5.5 toneladas de madera y de 12 metros de altura, que representa la oposición a la guerra y los daños causados por las minas antipersonales. Es verano, los más de 37 grados obligan a los turistas a quitarse la ropa y mojarse en los chorros de agua de la Plaza de las Naciones. Y así como existen plazas donde se encuentran todas las culturas, existe un tratado inclusivo que fomenta la inclusión de las asociaciones con discapacidad audiovisual en el mundo. Es el Tratado de Marrakech. La finalidad del Tratado de Marrakech, que no sé si conocéis, es facilitar obras impresas para las personas con discapacidad visual. Perú próximamente podría ratificar este tratado. Vamos a suponer que Perú lo ratifique, entonces todas las obras en formato accesible que están en Argentina se puede exportar a Perú. Entonces la Asociación de Ciegos de Argentina, que tiene por ejemplo toda la colección de Harry Potter en braille o en otros formatos, en EPUB, formato digital, por ejemplo, puede adjuntar a un correo electrónico y enviar a la Asociación de Ciegos de Perú y esos podrán acceder a la obra. Así sencillamente. Al momento, 8 países lo han ratificado, pero se necesitan unos 20 para que entre en vigor. Muchos países no han ratificado exactamente por eso, porque necesitan cambiar la legislación nacional. Motivados por la idea de inclusión, volvemos a las calles y edificios de Ginebra, cuyas paredes destacan por el matiz de colores tenues. Es la tercera ciudad con más alta calidad de vida del mundo, luego de Viena y Zúrich, y es una de las 5 ciudades más caras del mundo. El Índice Mundial de Innovación es un reflejo del crecimiento económico de un país y de su bienestar social. Actualmente se mide la innovación en más de 100 países. Para construirlo, se sigue un proceso largo donde deben mirarse 81 indicadores. Se consideran todos los aspectos de producción de la innovación, los insumos y los resultados. La posición de Perú mejoró de 83, desde ser posicionado como número 83 en 2011 a 73 en 2014. Entonces sigue mejorando y la posición es más fuerte en los insumos que en los resultados. Como ven, en los insumos, por ejemplo, en 2014 Perú ocupaba el lugar 60, pero en los resultados 85. O sea, que tiene una estructura, un ambiente que está más preparado para producir innovación, pero que esa innovación todavía no
no se produjo. Ese sistema todavía no funciona lo suficientemente bien, todos los pedacitos no funcionan juntos bien para que se genere suficiente innovación. Respecto al nivel de desarrollo de Perú, de ingreso de Perú, Perú se posiciona justo, tiene una performance justa por su nivel de desarrollo. No mucho más alta, no mucho más baja, justa. Comprendemos que se trata de un dato en el que nos toca a todos aportar para mejorar como país. Continuando el recorrido, alumbrados por un sol incandescente, diríamos que pronto se acerca el ocaso, pero no, miramos el reloj y la luz. Así es, son las 8 de la tarde, se puede decir, porque aquí a las 9:30 recién anochece, así que tenemos sol para seguir conociendo y disfrutando de las bondades de Ginebra, de la belleza de Ginebra. Es una noche de sol la que nos impresiona. Decidimos entonces esperar esa noche de verano luego de cruzar el puente del Mont Blanc. El lago Le Mans se alumbra y tranquilamente se nos quita el sueño. Por este lago, con una superficie total de 582 kilómetros cuadrados, pasaríamos muchas veces. Un 60% le pertenece a Suiza y un 40% a Francia. El agua apacigua el verano y libera calor en invierno, pero lo más importante es que de su centro se eleva el chorro de agua con más de 140 metros que, como dijimos, ahora no solo es de papel imaginario, sino que además puede verse desde diversos ángulos. Los relojes que se ven en Ginebra, la hija de los Alpes, no se ven en ningún otro lugar del mundo, y en honor a la puntualidad en el jardín inglés, desde el año 1995 existe el reloj floral con más de 6.000 plantas, uno de los relojes más grandes del mundo. Bien dicen que a Ginebra hay que conocerla a pie, pues no se sorprenda si en sus calles angostas del casco antiguo de pronto escucha el sonido de un violín. Es la magia, son los regalos que nos ofrece este viaje. Ginebra nos ha demostrado que nuestras creaciones e invenciones se protegen desde el Organismo Mundial de la Propiedad Intelectual y organismos mundiales que se relacionan con esta competencia, donde se analiza el balance entre los intereses de los creadores y la sociedad. Va llegando la hora de partir. Ahora tenemos una misión, no solo de periodistas, sino como ciudadanos peruanos. Lo comprendemos mientras nos rodeamos con visitantes igual de emocionados que nosotros. ¡Hola, Perú! Ginebra nos ha sorprendido y se despide a su manera. En una de sus cuadras del casco antiguo, una artista nos enamora hasta las vértebras más recónditas de nuestro cuerpo. Con estas melodías nos toca decir hasta luego, Ginebra, porque solo los maravillosos recuerdos calan y derriten nuestro corazón apasionado por aprender.